Amigos de Hits FM y D99, hoy nos estamos conectando con ustedes a través de nuestras plataformas para presentarles una vez más esta entrevista exclusiva. Hoy nos acompaña La Gusana Ciega. Bienvenidos, un aplauso al staff. Bienvenidos. Esta plática, esta charla se va a poner muy buena porque además tienen un reto por ahí artístico que es pintar. Vamos a salirnos un poco de lo que es la música para entrar a la pintura y el reto es pintar qué representa la persona que tienen a su izquierda, ¿no? Y quien no tiene a la persona a la izquierda, le tocará de este lado al final. Y pues pueden utilizar los colores que ustedes decidan, pueden mezclar, pueden hacer las técnicas de pintura que ustedes elijan. Y además vamos a acompañar pues este reto con una entrevista muy particular, porque obviamente, claro, hablamos de su trayectoria, hablamos de su música, pero también tiene algunas preguntas que nos van a poner a reflexionar, a pensar un poquito. Tómense su tiempo para responder, tómense su tiempo para hablar, no hay límite de tiempo, así es que pues bienvenidos, La Gusana Ciega, hoy con nosotros. Gracias. En Hits y D99. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? Muy ¿Cómo bien. se sienten con este reto? Yo abrumado un poco. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer esto? Tenemos una hora. Una hora. Tenemos mi una hora. técnica es el óleo y la verdad es que no. Ajá, la vinílica no es tu Es un reto, expertise. es que esa es la parte en la que es un reto, ¿no? Eso es un reto. Y Sí. pues vamos a ver qué sale, disfrútenlo, diviértanse y vamos a platicar rico, vamos a platicar a gusto. Para empezar, para poner la primera pregunta, ¿no? Obviamente son una banda con una trayectoria impresionante, es una banda con una trayectoria muy larga que a través de los años pues han ido evolucionando, han ido creciendo, han ido forjando sus nuevos éxitos, sus éxitos de toda la vida, por supuesto. Pero yo quiero arrancar esta entrevista con esta pregunta. ¿Cómo fue ese proceso de pasar, pues de ser una banda de amigos que ensaya, que toca, que están buscando oportunidades, a ya estamos firmados con una disquera y ya tenemos un proyecto sólido y un reto que presentar? ¿Cómo fue esa transición? Pues fue un proceso como de 6 años de trabajo de la banda. De que se formó La Gusana y empezamos a componer canciones propias y a perseguir ese camino a que nos firmaron. Fueron, sí, tal cual, casi como 6 años de estar picando piedra, pues, de ir a buscar dónde tocar, ¿no? En un principio no nos dejaban tocar ni en Rocotitlán. Entonces íbamos a fiestas, ¿no? Alguien organizaba una fiesta y te lanzabas a la fiesta o a la tocada, y eventualmente conseguimos tocar en Rocotitlán. Ahí conocimos a gente que después nos apoyó para tratar de hacer el disco. Fuimos a todas las disqueras, nos dijeron que no. Entonces decidimos grabar el disco de manera independiente, el primer disco en Merlina. Se grabó independiente, lo llevamos a las disqueras, nos dijeron que no. Y eventualmente lo sacamos de manera independiente con Discos Sin Tolerancia, que era una disquera independiente. Ahora se oye mucho de las disqueras independientes, en ese entonces no había muchas. Y una vez ya firmados con Discos Sin Tolerancia, se abrió el subsello de Discos Manicomio, que era de Polygram, el subsello, y ya ahí ya nos firmamos. Pasamos a ser una banda firmada por una transnacional. Entonces fueron, pues sí, 6 años de estar trabajando, de estar puliendo el sonido, de estar componiendo, de que te cierren la puerta y que sigues persiguiendo y empujando. Justo, y hablando de ese proceso en el que de pronto las puertas se ven cerradas, ¿no? Y pareciera que no llega el momento. Cuando finalmente llegó, ¿cuál fue el detonante? ¿Cuál fue el momento en el que dijeron, ya está sucediendo? ¿Qué cambió? ¿Alguien que me quiera? Yo pensaría que la clave es pensar en que no ha llegado. O sea, la verdad es que La Gusana Ciega hemos estado constantemente buscando algo, inventándonos algo. O sea, y cuando hemos tenido esos bajones de energía o de que no está sucediendo, somos nosotros mismos los que nos inventamos algo. No es que nunca ha sido una banda de que llegue alguien más a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Siempre hemos sido nosotros. Entonces, la clave yo creo que es esa, el pensar en que no es que ya llegaste. ¿Ya llegaste a dónde? Pues, o sea, y lo pensamos como banda, pero también lo pensamos como músicos, ¿no? O sea, como músicos pensamos en el que, pues, no te podría decir es que ya llegué a ser el mejor baterista, por supuesto que no, hay un camino, ¿no? Entonces, yo lo veo así, es como más bien una actitud de búsqueda constante. Muy bien. Ahora,
en la parte creativa, ¿no? Cuando nos han estado presentando sus temas, ¿no? Sus canciones, que sé que por ahí ya están trabajando en lo que sigue, ahí ya nos contarán más adelante. Eh, pero, cómo es el proceso creativo? ¿Cómo llegan las canciones? ¿Llega primero la letra? ¿Llega primero la melodía? ¿Llega primero el concepto? Y de ahí se desarrolla. ¿Cómo es el proceso para una canción? La gran mayoría de canciones han sido ideas de Daniel y es una serie de acordes Ujú. con melodía, Ok. incluso sin letra. Sí. Y de ahí Ah, surge. sí. Esa es como la gran mayoría. Hay ideas también donde Germán llega con un riff Ujú. y en guitarra, básicamente en guitarra, ha llegado también con riffs en el bajo y entonces de ahí surgen melodías y las trabajamos así. Muy bien. Y creo que sí, a grandes rasgos. Es lo que hemos Podríamos decir que son más de el prueba y error o del todo fríamente calculado. No, prueba y error. pues no, yo diría que hay un proceso Prueba y hay un error. oficio bastante bien desarrollado como Ajá. compositores. Yo sí creo que hay un oficio. Ajá. O sea, si llegamos al resultado, obviamente pues haces un prueba y error porque estás probando cosas, pero sí hay un trabajo y una claridad en lo que queremos decir. Claro. Cuando enfrentamos la composición, yo creo que hay más prueba y error en la parte del arreglo, igual te refieres a eso. Ujú. Sí, ¿no? claro. Pero en la parte de la composición creo que sí es como bastante, o sea, incluso cuando tú traes tú arrojas estas ideas, ¿no? Que traes unos riffs, como dice Lu, se trabaja sobre El eso, error. sobre eso, Trabaja sobre el error. no, realmente sobre el acierto que estás poniendo, sobre eso se trabaja. Entonces, Ok, así es como ocurre el proceso. Ahora, en su carrera, pues también tienen luego este reto que hemos visto a través de los highball, ¿no? Que son también álbumes que son pues también imprescindibles en su trayectoria, ¿no? ¿Cómo es, o si existe, la pregunta es más bien si existe alguna fórmula para hacer suya una canción que fue escrita, cantada, interpretada, pensada por alguien más? ¿Existe alguna fórmula para lograr eso? Hay un punto en donde hemos comentado que es hasta más fácil la Ajá. parte del highball, porque no nos debemos preocupar por la composición. Confiamos en que esa parte está resuelta y además comprobada porque nos gustó la canción, ¿no? Entonces se vuelve muy divertido el arreglo. ¿Qué hacemos con eso? Nuestra versión, hacia dónde la llevamos, eso es muy divertido en los highballs, en los dos. En los dos volúmenes, claro que sí. En mi caso, como que procuro escuchar la versión original una o dos veces Ajá. y después ya que alguien, o sea, o yo, o Daniel, o Lu manda la idea de lo que va a ser el cover, esas son lo que me concentro. Ya no regreso a la versión original. Como que digo, bueno, pues mandaron una rola nueva. Ujú. Sí, ¿No? Y entonces trabajo de esa forma. A mí me funciona más así. eso es al final el hacer propias las canciones, ¿no? Al Sí, final de exacto. cuentas, esa es la esencia. Sí está la inspo ahí, pero al final el toque que ustedes le dan, pues es lo que tenemos al final como ese resultado, ¿no? creo que el reto es encontrar una versión que valga la pena volver a escuchar. ¿Sabes? Ya te contaron esa historia de esa forma. O sea, hay que buscarle, ¿no? Ese giro diferente o una nueva manera de contar la historia y que valga la pena, que la gente diga, ok, está padrísimo volver a escuchar esta canción que ya conozco, ¿no? En esta otra versión. Y luego aparte, no sé si lo vean así, pero se convierte como en un reto porque al final hay canciones que son pues, himnos de una generación y luego llevarlos a otras nuevas generaciones, pues también ahí hay algo de mérito, total mérito, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con que son muy buenas rolas. Sí. O sea, creo que es una muy buena canción y sí, le das como una forma, un nuevo vestido, ¿no? La viste es diferente para que tal vez una nueva generación pueda identificarse un poquito, ¿no? Con la velocidad de la canción, el tempo, los arreglos, pero son buenas canciones. Eso hace que trasciendan.
ahora que lo mencionas, esta parte de que son vestidos que se le ponen a las canciones y cambian de ropa, por así decirlo, ¿no? ¿Hay alguna canción que de pronto le No han lo dado logró. varias vueltas y la ropa no le queda o la ropa no, Uy, sí. este estilo no le va? Con Radio Futura intentamos, no sé si era la negra, pero ¿cuál era la? Veneno en la piel, ¿no? ¿Cómo se llama? No lo logramos. Una de Estaba- Radio Futura que no, a nosotros mismos no nos gustó lo que estaba sucediendo, entonces decidimos sacarla. ¿Alguna otra? ¿Se acuerdan de alguna otra? Sí, la de Sabor a mí, para el Highball 2. Ahora me... Sabor a mí nunca le atinamos. Y lo que pensamos, no sé si estemos equivocados o no, es que están en proceso, y Ujú. como varias rolas de La Gusana también. Ahí se quedaron, son buenas ideas y están en un foldercito que dice buenas ideas. Ok. Incluso, Todavía y eso pasa incluso con las propias, Sí, Buenas Sí. ideas con las para, propias canciones, sí, cuando sí. tienen que buenas ideas para rearreglarlas el a lo mejor. 2034. Sí, hay un buen folder de canciones ahí que... sí. Ok. Si uno pensaría que no lo han ocurre más, logrado. que ocurre más con los covers, con las versiones de alguien más, pero también ocurre con las propias, que dices, bueno, esta canción ya no pasa a esta nueva época o a esta nueva era. No ha encontrado su camino. Ok, Se supone que ahí sí. se supone. ok, muy bien. Ahora, al momento de crear, al momento de que ustedes se sientan, están creando, están trabajando, están componiendo, están armando los arreglos, ¿qué elementos debe de haber en la atmósfera para que todo fluya? Cuando estamos componiendo, Sí, cuando están en el estudio, están componiendo, ¿qué debe de haber? ¿Qué debe reinar? Yo pensaría que debe de haber un líder en algún momento Ok. que ayude a concretar las ideas, ¿no? O sea, a veces, no sé, a veces es Lu el que nos va guiando en mejorar. En mi caso yo siento que sucede eso, yo mando mis ideas Ujú. y alguien, ya sea Daniel o Lu, empieza a darle forma a esa progresión de acordes que tenga más sentido. O sea, eso tiene que suceder, algún líder que tome la rienda de decir hacia dónde va la canción, ¿no? Ok. Porque si no, la verdad es que luego todo el mundo tiene una idea en la cabeza que no necesariamente es la que tiene el otro, ¿no? Y a veces el productor ha tenido A veces es el Howard productor. nos ha ayudado a que las ideas no se estén peleando y encuentren un camino juntas. Yo creo que hay también como mucha libertad Ujú. en tirar una idea. Por eso sí tiene sentido que hayan dicho que prueba y error, porque sí podemos decir unas ideas muy libres, muy aberrantes. Y no pasa nada, nos regresamos a donde queríamos y vamos encontrando un caminito. Ese cajón del que hablan es un cajón grande, profundo o No, es pequeñito ok. comparado a la cantidad de canciones que sí lo han logrado. Ok. La Gusana Ciega, creo que nunca nos hemos puesto a contar las canciones, pero son 12 discos. Ujú. Son un chorro de canciones, o sea, estarías hablando como de 100 y tantas. Cuando menos, claro, claro. Que además dan ganas de tocarlas y no caben en los shows. Eso debe ser O un, sea, es un un lío. tema, armar un Están setlist. compitiendo. Sí, claro. No manches. ¿Cómo es el proceso de crear un setlist para un concierto? Y luego de pronto cuando vienen los festivales, que todavía son un poquito más cortitos, ¿cómo ocurre? Y ¿Cómo, cuando el cómo es ese manager se proceso? mete en lo que no le Dicen importa. que- ¿Se queda el gusto personal dentro, fuera? ¿Qué ocurre en este proceso? Esa es una decisión muy artística, pero yo propongo... Y es el artista, es el responsable de que el festival funcione, pero deberían de tocar esta canción. Sí, precisamente ahorita eso está en el... Están en ese proceso, porque vienen Sí, festivales. claro, Bueno, estamos de o sea, festivales. sí. Sí, pero Festival. pusimos un setlist y el manager dijo, "Nah". Bueno, Pero te voy a decir, y con sus razones. exacto, con argumentos, que creo que está bien padre esa parte de nuestro equipo de trabajo. Ok. Todos estamos empujando por lo mejor para la banda, ¿no? Y pues, a veces tienes distintas ideas de cómo llegar a esa meta y entonces se exponen los puntos, se platican y al final de cuentas llegamos a un consenso, que creo que eso es muy importante como trabajo en equipo, ¿no? Saber que no siempre va a ser como uno piensa que debe ser.
Entonces, pues sí, pero es un proceso complicado porque somos una banda que tiene 12 discos Ujú. de estudio. Son sí, más o menos en promedio 120 canciones que podríamos tocar en una hora en un festival. Sí. Son solo como 10. Sí, de 10 a O 12 sea, canciones, más o entonces, menos. entonces más o menos es el 10% de tu material lo que puedes tocar. Sí, casi como un disco, si fuera solamente Exacto. como un recopilatorio. Y dices, ¿cómo? Y los festivales pues requieren como que de un poquito de tiempo de engancharte, de entrar, ¿no?, al festival y Ujú. enganchar con la gente, y ya los tienes y ya se acabó el show. Entonces, los festivales son complicados. Incluso los shows largos de La Gusana, que hemos estado haciendo shows como de casi 3 horas, Ujú. la gente sale diciendo, les faltó esto. Faltó aquella. Así que ¿Cómo va a ser? Pero bueno, sí. pero así, ¿Quieres otra? creo que así es también el asunto. Y está padre también tener ese problema, es un problema muy bonito. Es como la ópera, ¿no? Que luego son de 6 horas. ¿no? Permanencia voluntaria, ¿no? Exacto. Sí, pero tener el problema de que tienes demasiadas buenas canciones que tocar está padrísimo. Eso es un gran buen problema, es verdad, Exacto. totalmente. Ahora, fíjate que estuve por ahí, pues obviamente explorando, recordando, sacando los discos y demás. Y de pronto me encontré con las reediciones que hacen y que de pronto vienen incluso hasta los demos, ¿no? Yo quisiera saber qué sienten al escuchar esas primeras grabaciones, incluso esos demos que también se han publicado y que luego los fans agradecen mucho, ¿no? ¿Qué sienten al escucharlos? Híjole. Pues sí, hay sorpresas. O sea, hay sorpresa, decir ¿no? que qué bueno que ya tocamos bien. Ok. No, la verdad es que es muy padre ver que hay un chorro de material y que muchas canciones que empezaron, o sea, como un demo, como alguna idea que pareciera nada más muy por el gusto de hacer música además, y luego te das cuenta que llegan tan lejos, ¿no? Ujú. O sea, que dices, híjole, se volvieron un clásico, y que te digan así como Tornasol es un clásico del rock mexicano. Ujú. Pues me acuerdo que la estuvimos trabajando, luego la primera vez Daniel la presentó y creo que se esperó un año después o más para que la trabajáramos en realidad como banda. O sea, en ese momento él no tuvo fe en esa canción para presentarla para ese disco. Ok. Nos esperó hasta otro y al final acabó siendo un clásico de la banda. Sí, es padrísimo, la verdad. Justo me ganaron la pregunta porque ahí va eso, ¿no? De pronto hay canciones que a lo mejor en un momento determinado no la visualizan así, o de pronto dices, bueno, esta canción, bueno, era un gusto particular, pero terminó convirtiéndose en un éxito. ¿Es el caso de Tornasol? Como lo platican ahorita, Ajá, ¿no? o sea, como lo platica Germán, la canción que quedó fuera del Correspondencia Interna, si no me equivoco, ¿no? Exacto. Y porque fue como de lo último que se compuso y no estaba lista la canción. Y para el siguiente disco se retomó la idea y todo lo que ya pasó. estábamos listos para nosotros interpretarla, ¿sabes? Ok. Estaba ya, creo que también tiene, Además, las canciones tienen, ¿no?, como ese... Como esa magia al final. Ajá, sí tiene su momento, y la banda también para poderla interpretar y entenderla, entender lo que tienes frente a ti, ¿no? Siento que me va a pasar como Bob Ross, así de que ya tengo mi pintura y la voy a empezar a echar. Al final te pone un árbol así, un tronco de un árbol, En medio gigante, un de- árbol sí, feliz ya enfrente. ya para que la quedó, perspectiva. ya quedó mi idea, pero ahora Pon vamos un a árbol poner un feliz árbol feliz. enfrente. Puta madre. Exacto. Bueno, no pasa nada. O sea, aquí se vale todo. No pasa nada. Vamos a empezar a ponerlos un poco en aprietos porque vienen estas preguntas que de pronto a lo mejor no son tan comunes o de pronto tienen que tomar una decisión, elegir algo entre un par de cosas. Luego vienen unas preguntas muy random también. No se saquen de onda. Son preguntas random, sí, pero son preguntas que de pronto nos pueden dejar algo ahí interesante. Ahí les va. Vamos a arrancar con una... Pues hablando de todo el proyecto creativo, de la música, de grabar, del disco, del concierto. Si pudieran elegir solo uno de estos dos momentos, ¿con cuál se quedarían? ¿Grabar en el estudio o cantar en el escenario? Cantar en el escenario. Cantar en el escenario. Todos, Cantar en el escenario. pues decisión unánime. Oh, sí. Uy, Cantar en el escenario, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que ustedes encuentran entre estos dos momentos? La magia de cuando la gente canta tus canciones. ¿Sí? Cuando te das cuenta que han hecho su trabajo las canciones y ya caminaron un camino que es mucho más de lo que tú podías haber hecho por tu cuenta, ¿no? Ujú. Tú compones la canción, y, ¿no? la componemos, ponemos las palabras, ponemos los acordes,
pero cuando conecta con el corazón de alguien y le cambia la vida a alguien y esa persona va al concierto y te canta la canción de regreso, Yo no sé si le sucede a todas las bandas, pero en La Gusana Ciega yo creo que todas las canciones de la banda suenan mejor de lo que logramos en el estudio. Ok. Sí, y sí, es Ah. un tema además totalmente de acuerdo. Y es un tema que tiene que ver con la composición también, con el proceso de las rolas, porque las rolas no las acabas cuando las acabaste de grabar. Ok. En realidad ahí nacieron y empiezan a crecer y empiezan a pasar unas cosas y en vivo empieza a tener una intención que, híjole, ojalá hubiera quedado grabado eso. Por lo menos es lo que nos ha pasado. Ok. ¿Recuerdan el momento, ahora que lo menciona Daniel, recuerdan el momento de esa primera vez en la que escucharon una de sus canciones siendo coreada así masivamente y qué sintieron en ese momento? Celofán, ¿no? sí, ser fan, según yo, en un ¿Qué- concierto. Platíquenme, platíquenme las emociones. Yo Fue quiero un- transportarme a ese concierto. Fue un concierto en la Ciudad de México, unos conciertos que organizaba Ricardo Bravo que se llamaban Tocapalola. Ok. ¿Quién era Lola? Nunca supe. Nunca supimos. Y este concierto fue en una casa, no me acuerdo en dónde estaba, voy a decir la Colonia Roma por decir algo, pero era una casa como con un patio central y entonces pusieron el escenario como en un extremo y llegamos las bandas y atrás del escenario pues estaba el backstage y entonces entró la gente y entonces ya no podía salir, Ok. estaba ya lleno. Y me acuerdo que subimos a tocar y fue, por lo menos para mí, el primer recuerdo de que toda esta cantidad de gente empezara así a cantar Celofán. O sea, así le estaban cantando con un entusiasmo y yo decía, no puede ser. O sea, ya la habían estado oyendo en radio, habían estado viendo el video. Y para mí sí fue como el, wow, creo que, o sea, ya está pasando algo con la banda. Y estamos hablando de, Celofán está en el segundo, en el Super B. Sí, Es el estamos segundo disco de la banda. O sea, ya estamos hablando del de 96, una cosa así. sí, mucho trabajo, muchos años de estar trabajando. Y recuerdo que para salir del lugar tuvimos que subir nuestros instrumentos al segundo piso donde había un balcón, donde sí podías pasar, con cuerdas, y luego nos subimos nosotros con cuerdas al segundo piso para poder salir del lugar. Esas eran las condiciones de los conciertos, eso era lo normal en la Ciudad de México en ese entonces. Ok. Ahora, esta pregunta también está bastante particular. Si hubiera una guerra musical, vamos a quedarnos con una guerra musical. Una guerra musical. ¿Qué artistas o colegas suyos serían sus aliados? Jumbo, Zurdo, Caleados, Ajá. Zurdo. No sé si tengamos Todos, contrarios, el contrario, yo creo que probablemente contaríamos con todos, con todo el roster de bandas. Igual por ahí alguna que otra tal vez no conocemos. ¿Sabes qué pasa? Robert Smith, yo quiero que Robert Smith así. Tengo unas ideas para que entre Robert y yo tenemos unas ideas. Muy bien. Pero sí, yo también pienso que somos una banda de aliados más que de... Más que de enemigos. Te digo que Hablamos de un enemigo global, por Sí. así decirlo, ¿no? Porque sí, es que quienes estarían ahí apoyándolos, ¿no? Es que los enemigos no son músicos, son los empresarios de Entonces, ¿Sabes ya- qué ha pasado? Hemos compuesto, todos hemos compuesto con alguien más también. Ok. A mí me ha pasado que no con Daniel, no con Germán, de repente digo una idea y el de enfrente le digo, oye, que suene como a Eric Clapton. Ujú. Y esta parte, y encuentro un lío, ya entró una cosa así de, ¿cómo dices eso? O sea, como, espérate, te estoy dando una referencia nada más Ujú. para ¿Dónde que estaban suene a las galletas? blues o algo así. Nosotros lo podemos decir, no hay problema, ¿no? Podemos citar a quien sea, ¿no? Como una Te refieres referencia. como a hacer referencia de decir, pues, que queremos que esta canción suene Suene a como a Robbie Robbie Williams o que Ajá. eso suene a y que no se The insulten, que no National, digan, así. "Ah, es que-". O sea, como ¿Cómo se que te hay un rollo ocurre de, ajá, eso, como no? si de que fueras totalmente original en todo lo que haces. ¿no? Ajá. No te estás robando O las genuino, ideas. ¿no? Ajá. Eso no Como es que si perdieras tu Ajá. esencia. Justo hablando de eso, de tener una esencia y demás, ¿no? Después de tantos años como banda, ¿qué pesa más? ¿Mantenerse fieles a su identidad
o Panza, man. evolucionar, bueno, aparte, bueno, el que te digo, o evolucionar aunque incomode. Evolucionar aunque incómodo, yo creo que sería nuestro... Uy, ¿no? Sí, es el lema, ¿no? Podría ser. qué padre, pues, está ¿sabes qué? buenísimo ese, ¿eh? Qué flojera quedarte haciendo lo mismo, que ya te funcionó, o sea, no sé, creo, no sabría cómo expresar esta respuesta. Pues hemos sido muy afortunados en encontrar muy cómodo estar reinventándonos. Ujú. Y ahí tienen que ver mucho los highballs, ¿eh? Ideas de más gente. Prueben esto, prueben esto. Ahí hubo un Una momentito catarsis, sí. nos liberamos, Ujú. nos permitimos mucho más cosas y de ahí para acá nos hemos permitido más cosas. Y luego oyes la canción y dices, bueno, pues suena la gusana ciega, ¿no? No se perdió esto, lo otro, ¿no? Al final la esencia está ahí, ¿no? Ujú. Al estilo de la gusana ciega. Exacto. Hablando de los highballs, ¿alguna vez han recibido alguna retroalimentación de algún intérprete o de algún artista a los que han versionado? De la familia de Diego Verdaguer. Ajá, ellos La familia de Diego Verdaguer, y una vez tuvimos la oportunidad de, ¿te acuerdas que Nos la hicimos posteó una canción y todo. de Soda Stereo y sí le escuchó Cerati? ¿Te acuerdas que se dijo en una fiesta que hizo? No, ¿a poco? Te saludó y te Pero dijo. a poco dijo, yo no creo que había dicho eso, sí me acuerdo que Yo lo me acuerdo saludé. perfectamente que Cerati sí dijo así como, Órale. me gustó su versión de Primavera Cero. Sí fue así como, Claro, es el reconocimiento al final sí. de un creativo a la par, ¿no? Y de un héroe. Y de un Exacto, héroe, ¿eh? ¿sabes? Esos Sí, son de los alguien héroes, ¿no? Entonces, importantísimo. ¿No? ¿Hay alguna canción que hoy día les mueva tanto las fibras que a veces prefieran no tocarla porque ahí existe el riesgo de romperse o alguna cosa así? ¿Alguna canción que sea tan emotiva que digas, uy, hay que Sí, tocarlo, hay pero no muchas quisiese, canciones no? emotivas Ajá. que justo nos rompen, a mí que me justo rompen. nos rompen y que en muchas ocasiones todos hemos arriba del escenario a Daniel se le quiebra la voz, Ujú. o volteo a ver a Lu y está llorando, o yo me pongo mi gorrita así para que no me vean que estoy llorando. O sea, sí. Sí existe. Pero Sí, para eso claro. fueron compuestas, Pues para sí. quebrarte. O sea, que es más, yo creo que al contrario, de alguna manera, o sea, sin pensarlo, te pones una armadura para interpretarla, ¿sabes? Para no. Y cuando logramos vencer esa armadura y sí quebrarnos, es cuando realmente así esa noche es mágica la canción, porque pues ese es su chamba, ese es para lo que fue compuesto. Hablando de lugares, ¿no? Hoy día, ¿qué prefieren? ¿Un auditorio nacional lleno o un club así pequeñito, pero íntimo, pero cercano con la gente? El auditorio es increíble, ¿eh? Ujú. Yo prefiero el club. ¿El club? Yo prefiero el club. Sí. Aunque el auditorio es increíble. Es que es increíble, o sea, no te puedes perder eso en la Ajá. vida de un artista. Es increíble. El bajo no se define mucho en el auditorio y en ningún lugar de ese tamaño. Ujú. Y se define muchísimo en el club. Ok. Es muy, muy claro. Y entonces muchas cosas, o sea, si suena muy bien el acorde en el momento con la intención y la letra y tal, yo soy muy feliz, o sea, estoy oyendo eso. Ujú. A veces no suena tan bien, estás ahí batallando, y eso que les cuento, que el bajo no se define tanto, pero la gente está feliz, pues está increíble. Ok. Pero yo prefiero lo El lugar es pequeño. como para mí. Algo exacto. Ya eso se vuelve personal. Daniel. Pues yo también prefiero como los lugares un poco más pequeños que los masivos, aunque el auditorio me parece como un tamaño bastante bueno, Ujú. pero coincido con Lu en que sentir a la gente cerca es increíble. De acuerdo, es que hay una intimidad que en un lugar tan grande no. O sea, por ejemplo, ahora que vamos a tocar en el festival aquí en Pal Norte, seguro va a estar increíble, pero imagínate la cantidad de gente que va a ver enfrente. Entonces, es complicado verle los ojos a la gente. O sea, yo, por ejemplo, sí me pongo muchísimo más nervioso en un club, en algo más pequeño, la gente dice, es que no te pones nervioso cuando vas a salir a tocar enfrente de 50,000 personas.
Pues no tanto, la verdad es que pues si se me cae una baqueta, nadie se va a dar cuenta. Ajá. En, en cambio, en un club sí se dan cuenta que la regaste y que se te cayó una baqueta, ¿me explico? Ok. O sea, es como más, Sí, ese face to face se vuelve ahí más complicado. Ahora, hablando de los shows, de los conciertos y demás, cuando se apagan ya las luces, se acaba el reflector, hay que regresar al hotel, volver a la camioneta y demás. ¿En qué piensan? ¿Hay algún ritual, algo que necesiten para aterrizar, por así decirlo, ¿no? Luego hay artistas que nos platican es que estás en el concierto y está el subidón de energía y luego volver y estás en un cuarto de hotel solo, sola. Y ese proceso es fuerte, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes? Yo me he vuelto como más, no sé cuál sea la palabra, si espiritual o cursi. Ok. O sea, a mí la verdad es que como que tengo un tema ahí con la muerte, cuando cada vez que me entero que se muere el padre de un amigo, un familiar o algo, me doy cuenta que también nos va a pasar a nosotros en cualquier momento. Entonces, yo sí llego como satisfecho como diciendo, wow, volvimos a tocar y no sabes si al día siguiente vas a amanecer muerto, ¿no? O no lo vamos a hacer. Pues para mí es como... Me pregunta mucho mi familia, mi mismo hijo me pregunta, dice, oye, ¿no estás cansado de que te tengas que subir un autobús, subirte un avión, bajar y luego duermes poco y no estás cansado? Le digo, pues sí estoy cansado, sí me cansa, pero tengo, o sea, lo quiero seguir haciendo porque no sé, pero va a haber un momento en que no lo voy a hacer. Entonces yo lo veo así. Se está disfrutando Entonces, el cuando momento. yo llego a mi cuarto, la verdad Claro. llego bien cansado. A veces llego hasta de mal humor porque algo pasó, lo que tú quieras, pero valoro mucho el que tuvimos una oportunidad más de tocar. Ok. ¿Qué dice Lu? Igualmente comparto eso totalmente con Germain. Hay mucho feedback también. Y a veces no hay tanto la oportunidad. Ya lo tenemos que ir. Muchas veces pues, nos vamos a firmar unos autógrafos o a vender el merch. Y son momentos muy padres, pero ahí no puede haber feedback, ¿no? O no mucho. Pero sí hay la camioneta y vas tranquilo y pues, estuvo increíble, es muy padre comentarlo. Creo que nos sentimos muy acompañados entre nosotros en ese sentido. No es un momento de una soledad así en mala onda, ¿no? Creo que no, vamos satisfechos. Si algo no sale muy bien, te quedas con esa espinita también, ¿no? Que a veces pues, es todo lo contrario, ya tienes ganas de sacarte la espinita. Claro. Ok, Daniel. Yo lo veo muy inspirado, por eso lo dejé al último. Gracias. Muy bien. Es que no sé cuánto tiempo tengo y más vale que me... Sí, yo también estoy... Yo ya estoy a punto de arruinarlo. 15. Los K15, vamos volando. Órale. Dios mío, yo siento que voy muy despacio con las preguntas. Vámonos, rápido, rápido. Bueno, si quieres te No, contesto. no, dale. El momento de soledad, más bien me voy a concentrar en eso, en el momento de la soledad, Ajá. justo se apaga la luz y estás otra vez tú solo en tu habitación, ¿no? Después de haber sido tal vez el centro de atención de muchísima gente y te enfrentas una vez más a tu soledad, a tu existencia. Pero ese es un proceso que por lo menos yo creo que todos, pero lo conocemos muy bien, ¿sabes? O sea, esa soledad. Es un viejo conocido. Ajá, exacto, yo la conozco y pues la habito con ello, ajá, y la disfruto y la entiendo como por lo que es y sabemos que acabamos de ser parte de algo más grande de lo que podíamos haber sido solos. O sea, no somos nosotros nada más, así estos seres, no sé, mágicos que hicieron eso, sino fue la comunidad, fue la música, ¿no? Una serie de cosas que tienes que también valorar y disfrutar. Ahora, yo quisiera saber, de todos sus shows, ¿hay alguno que ustedes guarden, aparte de de la Ciudad de México, como el pico absoluto? Este escenario que ha sido el lugar máximo en el que han estado y que a lo mejor piensan que no va a ser superado, pero puede que sí. Algún escenario así que sea muy representativo, alguna ciudad, algún público particular que hayan conquistado. ¿no? Bueno, para mí hasta ahorita el auditorio, y sí creo que puede ser superado, sobre todo por cantidad de gente. O sea, si tocamos
en el GNP o si tocamos en el Palacio de los Deportes, va a ser, pero el auditorio, o sea, es increíble que reúnas a tanta gente, a familias enteras y que veas cómo corean las canciones de esa forma. Sí es como... O sea, eso es lo que es padre de un concierto y que es diferente, por ejemplo, a un festival, porque en un festival va a haber mucha gente, va a haber mucha gente cantando las canciones, pero esa gente no nada más está ahí por ti, Claro. está ahí porque hay muchas otras bandas increíbles que vino a ver, ¿no? Pero el que pagó el boleto para ir al auditorio, pues sí, nada más te fue a ver a ti. Específicamente, claro. Y y es un sentimiento bien padre, la verdad, de que veas que... Ahora, vamos a otra pregunta de esas que se ponen de reto. Si pudieran hackear una regla de la industria musical, ¿cuál cambiarían y cómo afectaría a su música? ¿Alguna regla de la industria musical que quisieran cambiar? Que me gustaría que el camino fuera más fácil o algo más difícil, puede ser también. está difícil. Pasemos a la siguiente. Sí. Siguiente ventanilla. Yo siento que a mí me gustaría, pues un poco como lo del auditorio, Ujú. Aguas con lo que pides porque sí te puede cumplir. Uh-huh. Entonces aguas. Pero me gustaría que se apreciara más la música. Ok. De repente siento que necesitamos más esa cultura. Ok. Y a como han cambiado los tiempos también, que todo va volando, que todo va muy rápido, que los lanzamientos ahora van también muy rápido, que si ahora ya casi no existen los álbumes, cosa que se agradece, porque ustedes están trabajando con álbumes, con conceptos y demás. Hoy día que la industria nos va marcando un poquito ese paso, incluso también a nosotros, Claro. de pronto podemos tener esa sensación, ¿no? De esa sensación de esa rapidez y esa sensación de no valoración. Pues yo lo que siento es que esa rapidez y esa es una saturación, yo lo diría. O sea, yo me acuerdo cuando de chavo salía el disco de la banda que me gustaba. Primero era ir a buscarla a la tienda, luego sentarte enfrente del tocadiscos para poderlo escuchar. Y yo le dedicaba al disco ese que compraba. Recuerdo una vez que fui a comprar el disco de And Justice for All de Metallica en el 88, o sea, yo tenía 12 años, y fue con mi primo, me llevó en su motocicleta a comprarlo a una tienda y creo que el disco lo oí un mes entero sin oír otra banda. Uh-huh. Entonces eso me gustaría que no fuera tan inmediato, que no sea la gente de repente es sí, está increíble La Gusana, pero al mismo tiempo está oyendo 1000 cosas, o sea, hoy en un playlist, ¿no? Claro. O solo las intros de las Hoy en las intros de la rola, hoy en el hit, ¿no? Dicen, es que ya escuché el hit, pero no escuchan el disco. Y yo me acuerdo que yo sí me clavaba mucho tiempo en un solo disco, y después ya cuando me aburría, o no se me aburriera, sino decía, ok, ya llegó otro disco que le voy a dedicar tiempo. Ajá. Creo que eso no sucede ahora, ¿no? Sí. O sea, y Sí. eso estaba padre. Sí, exactamente. Tener la música tan a la mano de pronto. Es que es demasiada información. Todos los viernes para empezar. Todos los viernes hay algo seguro. Exacto. Sí, ¿no? Y además un día escuché como el número de que canciones que es ridículo. Así, la cantidad de canciones que se estrenan están cada saliendo. Sí, entonces para encontrar, porque seguramente hay de esas miles de canciones, hay unas muy buenas, hay unas muy malas, pero para encontrar la que te guste va a estar complicado. Claro. Eso cambiaría. Muy bien. Ahora vamos a volver al tema de los festivales, por supuesto. Y Monterrey pues también es sede de buenos festivales, ¿no? Ahora, pues Monterrey se caracteriza... ¡Ay, Dios! Monterrey se caracteriza por este calor intenso. Es un reto también subir al escenario al aire libre, por ejemplo, aquí en Monterrey, ¿no? ¿Cómo viven esa experiencia? ¿Cómo se preparan? ¿Se requieren algún aditamento especial o algo para poder...? Un ventilador, un aire, por favor, en el camerino. Los camerinos, yo creo bien. A mí me gusta el clima, me gusta el calor que hace. Okay. Lo prefiero al frío. Pero sí, a veces creo que lo sufrimos más en
¿Dónde fue que estaban arreglando el aire acondicionado de nuestro camerino? Fue aquí también. Lo estuvieron arreglando todo el todo tiempo. Entonces era así. No, sí, Para no. cuando lo arreglaron ya teníamos. Exacto, sí, ya. ya los vimos. No. Fue muy interesante. En Guadalajara y en Ciudad Juárez nos ha llovido y hemos seguido tocando. Ese Ok. también ha sido un reto. Y en Teotihuacán nos estábamos congelando igual que en Pachuca una vez, pero no puedo tocar, o sea, no Ok. pueden salir las notas de lo las helado. manos. Claro. Entonces sí conocemos como unos momentos ahí Extremos de clima. extremos. Yo Y sé, se ha vuelto muy divertido. Eso anecdótico. yo sé que el tema del aire acondicionado seguramente podría entrar en esta pregunta, pero ¿cuál es la cosa más extraña que les ha ocurrido pues en un backstage, ¿no? En el catering, esos momentos, un encuentro random con alguien, con algún colega o algo bueno que haya ocurrido en estos festivales? No, cosas buenas, pues varias, ¿no? A veces ahí surgen cosas hasta artísticas, ¿no? Hasta Claro. con compañeros. Yo creo que está padre la cantidad de compañeros y colegas que vuelves a ver, o sea, porque luego no nos encontramos, ¿no? Uh-huh. Y también cuando son eventos internacionales, pues artistas así, Qué padre. pues Oye, que admiras, que está padre conocer. Uh-huh. Pero que cosas extrañas en nuestros caminos es que nunca hay un bote de basura. sí, el misterio de que por alguna razón nunca. Uno ponen un pensaría, bote de ¿no? Que es basura. algo que no tienes que solicitar. Es un Cuando los básico. artistas mandan sus listas de esas cosas súper exóticas como tapetes persas y M&M's rojas, nosotros nada más pedimos Por favor, un bote pongan de un bote de basura. Un bote de basura. y es muy extraño que no haya. ¿Dónde las ponemos? Sí, o sea, está cañón que no haya bote de basura. Hablando de eso, ¿no? De luego las peticiones que hacen pues para los eventos, que a mí me parece que son básicas y que creo que son hasta necesarias. ¿Qué es lo más extraño que podemos encontrar ahí en su lista de peticiones? Así particular para cada quien. Las Coca-Cola Light. Las Coca-Cola Light. Ya. Por eso cambió, que no ya podemos cambió. decir No vamos a marcas. dar marcas. Sí, Exacto. no vamos a dar No, lo marcas. podemos tapar, no Pero pasa hay nada. unas revelaciones Las- nuevas, eso son marcas. Ok. Exacto. Se puede decir, ¿no? La Pepsi Black está mejor. Ok. que Coca-Cola. Ya dijo no lo habían la logrado. competencia, pélense entre ellos. ¿Qué me dices de la Red Cola No, o Mexicola? No, ¿Esa esa no es se jalan? esa sí es la muy mala, güey. Ya te regalamos todas las marcas de parejo para todos. Esto lo vamos a poner en blanco y negro y con música de fondo Exacto. para no comprometernos. ¿Qué tal si luego Parejo un posible para todos, patrocinador y no? Bueno, eso va a quedar aquí entre nosotros. Ok. Bueno, ahora, pues sin duda también luego los fans se pueden convertir en personas pues muy cercanas, ¿no? A los artistas, ¿no? Van siguiendo, van siguiendo a los artistas. Y se los encuentran en los conciertos, se los encuentran en la firma, se los encuentran en el supermercado. ¿Hay alguna anécdota con algún fan que les haya marcado? ¿Alguna historia por ahí interesante? Yo creo que es muy padre cuando llega alguien y te dice que tu música Uh-huh. le ayudó, le acompañó en un momento así súper importante de su vida. Te das cuenta de la magnitud de la obra, ¿no? Y de lo que va más allá de lo que tú, o sea, esa persona te agradece a ti, aunque realmente pues tú simplemente compusiste la canción para ti, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece que son de los comentarios más pues, importantes y padres que hay. Ahora, hablando de las... Entre más preguntas, más voy a arruinar vas a- mi pintura. no pasa nada. Ah, no, todo bien. No, Se puede poner pausa también a la pintura, no ya pasa sé, nada. ya sé. Hablando de colaboraciones, ¿no? Que también de pronto las hemos encontrado ahí en su discografía. ¿Hay alguna colaboración, que tengan ahí pendiente en su lista de deseos? O incluso alguna que hoy día ya sea casi imposible, porque ya la tecnología permite muchas cosas, ¿no? ¿Alguna colaboración soñada, aunque el personaje esté o no esté que aquí con nosotros, que digas, me encantaría haber colaborado con, o me gustaría A mí colaborar me cae con? muy bien y soy, la verdad, soy más fan, creo que hasta del personaje que de la música, porque la música no es que la estoy escuchando todo el tiempo, Uh-huh. pero de Juanes, soy muy fan de Juanes. Ok. O sea, lo sigo en sus redes sociales y me encanta
su Por eso vida. te has hecho más cursi. Me he hecho Marcuzzi. Y además también como que me identifico en unas cosas con él porque, por ejemplo, pues oye su música, pero luego oye sus gustos musicales cuando de lo que él está escuchando o inclusive en muchos de sus conciertos hace covers de bandas de metal y toca, o sea, pues me identifico mucho con él porque dice, pues sí, esta es mi música, es la que... Pero también no le da miedo decir, pues, güey, mi corazón sigue estando con esto y en casi todos los festivales que hace por el mundo toca covers de lo que menos te esperas. Ha tocado covers de Iron Maiden, o sea, ha tocado covers de... O sea, me identifico mucho con... Y se me hace un súper guitarrista. Claro. Y es que al final él viene del rock, al final Sí, tenía una banda su de rock. banda, ¿no? Al principio tenía una banda, Equimosis era una banda de rock y luego... Y creo que debe ser, bueno, me da la impresión que es como muy buena persona y además pues súper talentoso. La forma en la que toca la guitarra es increíble. Ok. Daniel, ¿alguna colaboración A mí que me hubiera esté...? gustado colaborar con Cerati. Ok. Uy, sí. Pues ahora puedes, ahora que está virtual. Bueno, sí. ¿No? Es lo que decía yo al principio, ¿no? Que hoy día la tecnología está permitiendo cosas maravillosas, ¿no? Y creo que pues no podemos descartarla del todo. Exacto. ¿Tú? Fíjate que me gustaría mencionar que en el disco Claro Oscuro, el disco que estamos ahorita promocionando, ahí tenemos este momento de trabajo junto con Camilo VII, y creo que es nuestra mejor participación o coparticipación en una rola, y tengo la expectativa de que eso va a seguir mejorando, porque ha sido una práctica y lo hemos ido haciendo cada vez mejor. Está muy divertido. Como que si se sube un cantante, se sube el otro, pues puedes cantar la canción y ya, ¿no? Claro. Fue... todo el proceso creativo. Igual y no todo, pero sí un buen momento de decisiones y de todos tirando ideas muy padres. Fue muy padre. Ok. Ahora, volvamos al inicio. Si hoy día pudieran viajar en el tiempo al día en el que están grabando su primer material, ¿qué consejo le darían a las versiones más jóvenes de ustedes? A mí me gusta algo que ha contestado ahí Daniel. Algo. No importa. Sí, yo sí lo pienso, obviamente. Okay. Mucho eso. No importa que le dijera yo a mi Daniel pequeño, no me haría caso. Ok. Era ¿Sí? más terco que una mula. Probablemente. Sí, creía que se las sabía Oye, todas. y se necesita esa terquedad. Sí. Se necesita para seguir y seguir. Yo no me haría caso a mí mismo. Esa es Sí, una, no hubiera hecho caso. esa es una muy buena. Y también representa el hecho de que el camino que hemos caminado nos ha traído aquí, ¿sabes? Claro. Con todos sus aciertos y errores, y todos son nuestros, nos apropiamos de ellos, aprendemos obviamente de las lecciones que hay que aprender, y está bien padre poder haber caminado ese camino. O sea, pues sí, no haría nada diferente. Es una respuesta inesperada, pero muy buena. Al final del día, todas las decisiones que tomamos nos han traído hasta aquí. Pues es que qué chavito de 17 años te va a hacer caso. No sí. te van a hacer caso. Lo que le digas le va a valer. Muy bien. Bueno, pues llegó el momento de que nos revelar sus compartan, obras. de revelar sus obras, que nos platiquen de qué va, que nos platiquen qué significa la persona a su izquierda o derecha, según sea el caso. No, habían dicho que pintar y ya. O si de plano la producción quedó y ustedes decidieron aportar algo distinto, ¿no? ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo, si quieren. Con mucho gusto. Adelante. ¿Se las enseño? ¿Sí? Sí, sí. Pues sí, ni modo que no son. ¿O se las describo? O las dos cosas. Bueno, yo tengo a Germán a mi lado izquierdo, y Qué padre está, ¿eh? y creo que Es un cambio. y veo la imagen del uno, les voy a explicar, pero bueno. Para mí, ¿Cuál es la izquierda? Exacto, ya me hice bola. Yo le estaba ahí les dibujando una va, pared. ahí les va. Esto es, y sé que no me quedó muy bien, pero es un bosque otoñal, tal vez, Ok. con un sillón. Me recuerda a la portada. Sí, está increíble. Y es yo creo que El bosque, la los idea. árboles, o la imagen de un bosque, de un árbol, y la sombra que te puede dar
te abraza y yo sería tal vez el sillón en una especie de soledad y estoy acompañado y abrazado por Germán. Y eso obviamente también se parece mucho. Y tomé la imagen de la portada de un libro que publiqué y la portada la hizo Germán. Y creo que ha sido como una persona que me ha acompañado y ha crecido conmigo. Me ha dado sombra, me ha dado pues muchísimo cariño, muchísimo abrigo, Sí, muchísimas... se han vuelto más cursis. fuertes. Sí, ya veo. Se han vuelto. No, pero está bien. Está bien padre. Está muy Digo, padre. ese coche, no sé, pero... No, sí, yo, sí, ¿no? sí queda claro. Todavía le voy a Queda poner unas clarísimo. hojas encima. Se vale obviamente hay que firmarlo, por favor, si ustedes nos hacen los honores. Nada más que... A ver, ahora. Al final es unas hojitas. Adelante, todavía tenemos oportunidad. Mientras tanto, ¿quién va a revelar su obra enseguida? Adelante, Lu. Me llama la atención ¡Wow! Órale. lo Ajá, sí. lo parecido o lo Lo simbólico será. sí, lo simbólico es un árbol es ese ser vivo que está creciendo y que es un sustento, que es una sombra, que es un apoyo. Ujú. Y está súper bien sombreado. Me gusta cómo se ve iluminado de un... No, bueno, un está lado. bien pro. La elección de los colores también. Ajá. Ese está bien pro. Pero me llama mucho la atención cómo Ajá. o están en el mismo universo. Ujú. Ok, me parece muy bien. Gracias por compartirlo. Y por acá, Germán. A ver, pues que lo vea acá el Dani. Bueno, se los enseño. Mío no es tan bonito como el de los de ellos, pero Está muy padre. para mí Daniel representa los últimos 30 años de mi vida, Casi nada. ¿no? Y la verdad es que siento que con él siempre ha sido como una actitud de ir hacia arriba. Entonces traté de hacer una montaña donde solo tienes una carretera que va hacia arriba, porque siempre nos ha impulsado a seguir haciendo cosas nuevas, ¿no? Ujú. Y al final, Qué si padre no mal es el recuerdo, es Es el símbolo del infinito, claro. Ujú. porque pues eso espero que ese camino nunca se acabe, ¿no? Que lleguemos al... Y eso es lo que pensé, que es un... Sí, es un camino hacia arriba, no hay forma de ir hacia abajo y siempre nos ha empujado, a mí siempre me ha empujado a ser mejor músico, a mejorarme, a ya llegar al infinito. Muy bien. Sí lo tenemos en cámara para... Ah, sí, quedó en cámara. Ok, Bueno, entonces lo Muy colgamos bien. para que lo vean. ahí No lo he está. firmado. Aquí está. Ah, sí. Para la firma. Muy importante. Y pues nada, muy agradecidos de que estén con nosotros compartiéndonos hoy esto. Ven que sí se puso bien emotivo al final. Sí, claro. Se les advirtió. Y bueno, pues muchísimas gracias a La Gusana Ciega por estar hoy acá con nosotros. ¿Qué viene para La Gusana Ciega? ¿Qué proyectos? Obviamente estamos con Claroscuro, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué viene? Además de los conciertos y las presentaciones, los festivales. Pues creo que hay mucha chamba con la promoción del Claroscuro. La verdad es que es un disco en el que confiamos mucho, sabemos que es muy buen material. Sí. Estamos realmente empezando a trabajar el segundo sencillo que se llama Sal de mis sueños. Y esperamos regresar a Europa, Centro y Sudamérica, Estados Unidos. Pues girar, yo creo, ¿no? Por ahora. Ok. Pues estaremos muy pendientes de dónde estarán girando y de todo lo que ocurre con su música, con su gran trayectoria. Y enhorabuena por estas grandes pinturas que nos están compartiendo. Ya vimos que Ya vimos quién es el que sabe pintar. ¿no? De la subasta. todas Ojalá a su modo y a su Ya estilo puede están pintar. perfectas y maravillosas. Así es que, pues muchas gracias por compartir. Hoy La Gusana Ciega, Hits FM, D99, en las divertido. plataformas digitales, a disfrutar de esta charla, de esta entrevista. Y un honor siempre estar con ustedes. Gracias. Gracias. Nos veremos otro boliche. Eso. Pronto. Ah, sí, cierto. Ahora sí, yo he estado practicando, ¿eh?